Ballesta presenta. El próximo 1 de julio se va a cumplir un año de que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales. Todavía no se cumple el año de que llegó a la presidencia de la República, porque meses después llega López Obrador a la presidencia de la República. Llega el 1 de diciembre, aunque hay muchos que dicen, o que sostenemos, me incluyo, en que ya tomaba decisiones desde ese 1 de julio, quizá desde el día siguiente. Bueno, pero yo creo que vale la pena ahora ir analizando y poner sobre la mesa algunos de los aspectos que hemos ido conociendo de ese gobierno y cómo se ha ido desdoblando y cómo ha ido el gobierno federal, ahora encabezado por Andrés Manuel, cómo se ha ido desdoblando y cómo se ha ido acomodando también en los estados, particularmente, desde luego, en el estado de Sonora. Muy buenas noches o buenos días, dependiendo del día que nos vea. Bienvenidos a la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle. Les invito para que se quede con nosotros, acompáñenos en esta conversación que voy a tener con el maestro Jorge Tadei, que está conmigo en esta ocasión. El llamado superdelegado, les dicen, maestro, ¿no? Sí, buenas noches, Sergio. Primero que nada, agradecerte la invitación y saludar también al auditorio. Pues ese superdelegado es un peyorativo, ¿no? Que nos han... Les han puesto así políticamente. Ahí. Sí, cuando nos quieren dar un golpe nos dicen superdelegados. Les dicen superdelegados, pero eso es delegado para programas de bienestar, sí, ¿no? Programa delegado para los programas de desarrollo, programas integrales. Como lo hemos dicho repetidas ocasiones, incluso algunos se molestan, pues es la única delegación que va a haber ahora, que estamos en la delegación de bienestar, pero en general somos los representantes en Sonora del gobierno de la Cuarta Transición que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Les resulta molesto, profe, el término de superdelegado? No, yo creo que estamos en una circunstancia donde hay que tomar las cosas con calma, con humor y con amor, porque estamos haciendo esto por amor a la sociedad, por amor al prójimo, porque creemos que hay muchos problemas por atacar. Hay que recordarle al auditorio que nosotros llegamos al gobierno y lo dijimos en campaña. El país estaba, y en muchos casos lo sigue estando, en estado de emergencia. Tenemos un problema de violencia, de inseguridad, mucha pobreza, incluso hasta llegar a niveles de pobreza extrema, casi 20 millones de mexicanos en esa situación. La corrupción galopante, problemas con la educación, desempleo, poco crecimiento y desigual. Mientras el sur no crecía, la parte central estaba estancada y la parte norte crecía en un 4%. Ese tipo de problemas encontramos y, debo decirlo también, el problema más grave es el problema de la salud. Una sociedad con mucha enfermedad, sin atención médica, sin medicamentos, sin buenos servicios de salud. Entonces, el cuadro que teníamos, que lo recorrimos, lo palpamos, bueno, en el caso del presidente López Obrador, pues lo hizo por todo el país, nosotros lo hicimos aquí en la campaña local y también detectábamos ese tipo de problemas. De ahí que, de una manera contundente, más de 30 millones de mexicanos optaron por la propuesta de López Obrador, por la propuesta de la coalición Juntos Hacemos Historia, o Haremos Historia, que es lo que estamos haciendo, y por ello hay que recordarle a la gente que a 6 meses de iniciar, esto es prácticamente el arranque, hay campañas, hay ideas que pretenden sentar como que ya tenemos mucho tiempo. Esto apenas está arrancando, apenas está empezando, una nueva manera de hacer gobierno, una transformación de las formas de hacer gobierno, una utilización distinta de los recursos. Estamos empeñados en eso junto con el presidente López Obrador y nuestra valoración en este primer semestre es que las cosas marchan de manera adecuada.
Bien, a ver, vamos ahora a ir viendo, maestro, cómo se ha ido acomodando la estructura del gobierno federal en los estados, particularmente aquí en Sonora. Le recuerdo que usted puede acompañar esta conversación a través del 12.1 en la señal abierta, acá en Hermosillo y a todo el sur del estado, hasta donde llegamos también exactamente en los mismos canales, 12.1, en Cajeme, en Navojoa, en Echojoa, en Guatabampo, en toda la región de los valles del Yaqui y del Mayo. Estamos llegando también con la señal abierta de Televisa Sonora, igual que en la parte central, en la región central de Sonora, desde Hermosillo, y también en el 112 de cable. También exactamente, todos estos lugares es el 12.1 señal abierta y 112 de cable. Así que saludos a toda la gente que nos acompaña en cualquier punto. Y también hay una retransmisión de este programa que se transmite a todo el estado en la red estatal de Televisa Sonora en el 5.1. Esta es los sábados a las 9 de la mañana, así que vamos a tener la oportunidad de transmitirle 2 veces este espacio como regularmente se hace. Jorge Tadei es representante del gobierno federal en el estado de Sonora y a partir, maestro, de que llega el gobierno federal, el gobierno de la 4T, empieza a implementarse una estrategia, ese cambio del que usted me daba una idea general. Ahora sí, hacia abajo, ir acomodando a las delegaciones. ¿Qué tanto se ha terminado de acomodar el gobierno federal aquí? El único delegado es usted, pero después llegan otros delegados. Que si Infonavit, que si Sedatu, el IMSS, el ISSSTE, no recuerdo otros ahorita. Bueno, hay que recordar que la estrategia fundamental del gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno del presidente López Obrador, se refiere al combate a la corrupción. Esto era inherente al modelo de desarrollo que tuvimos los últimos 30 y tantos años, que nosotros caracterizamos como neoliberalismo. La corrupción es inherente al neoliberalismo, lo decía hoy mismo el presidente López Obrador. Entonces, el combate a la corrupción es un pilar fundamental. El segundo, un gobierno austero. Ya no se vale que los gobiernos ricos con pueblo pobre, como se decía en la campaña, y estamos empeñados en hacer un gobierno de austeridad. El tercero, el combate a la inseguridad o la construcción de la paz, el retorno de la paz y el bienestar de la población. En esos 4 ejes fundamentales hay que enmarcar la estrategia administrativa para llegar a los objetivos. Se ha planteado un modelo de administración pública diferente. Se hizo el mes de diciembre una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que habla efectivamente de un solo delegado, una concentración de las diferentes funciones del gobierno mexicano en los estados, una sola representación. Se les llamaba delegados antes, alguien decía que no podía haber un solo delegado. Bueno, si había 30 y tantos, puede haber uno. Pero también entiendo que se le va a seguir llamando delegado al responsable de las oficinas del IMSS aquí, o al delegado de Infonavit, como usted dijo, que ahí dice representante de Infonavit. Entonces hay un cambio en términos de los nombramientos. Evidentemente los salarios son mucho menores, las atribuciones, las funciones de las oficinas, las instancias, por ejemplo, de comunicación están prácticamente clausuradas cuando antes había en cada una de las partes. En la idea de hacer un gobierno austero, entonces se reduce el aparato administrativo y se proponía que en 180 días, es decir, del 1 de diciembre al 30 de mayo, 31 de mayo, se iba a revisar ese modelo. En efecto, cada dependencia empezó a trabajar con el modelo anterior y cada quien empezó a nombrar su delegado, incluso en algunos casos con el nombramiento de delegado, quienes no entendían esta nueva estructura. Y se hizo una variedad de nombramientos y no se iba dando esa coordinación, eso de que se pretendía que se buscaba. El 3 de mayo el presidente López Obrador envió un memorándum diciendo que todos quienes hayan sido contratados de diciembre a la fecha quedan fuera del aparato administrativo y que en las representaciones de las dependencias serán los segundos de a bordo quienes se harán cargo
de ello. Esto ya se ha modificado en algunas dependencias, en otras todavía siguen ahí operando. Entonces es un proceso no totalmente definido. Estamos estos días en esa... No está acabado. En esa incertidumbre, no está acabado. Y por ello hay algunos cambios ya, algunas gentes que ya les dijeron, no vas a continuar. Yo tengo entendido que es mientras se define qué va a pasar con los antiguos funcionarios. Es decir, no ha habido los despidos, que yo sigo insistiendo que el personal de confianza debiera de renunciar voluntariamente. Bueno, hay resistencias y está viéndose a nivel central qué hacer en esos casos. Por lo pronto están ahí y con ellos estoy yo trabajando con los segundos de a bordo de las dependencias en la implementación de los programas y los proyectos del gobierno. Con los segundos de bordo y en los casos donde hay una cabeza todavía que no se ha ido. Ahí están y estamos trabajando con ellos. Lo que sucede es que hay dependencias que en acato al memorándum les han dicho a gente del proyecto, gente de la Cuarta Transformación que estaba dirigiendo ahí, le han dicho, no debes de estar ahí porque no es legal. Lo legal, de acuerdo con el memorándum, es que esté el segundo de a bordo que ya estaba. Entonces, ¿cómo es la figura del subdelegado? Lo que era antes el subdelegado, se llamaba subdelegado administrativo, subdelegado jurídico. En cada dependencia han decidido a quién poner al frente, que yo espero que esto sea temporal, pero es la situación que estamos viviendo ahorita en el mes de junio de 2019. Pues son ¿cuántas dependencias del gobierno federal? Eran 45 aquí, y algunas ahí que no se mencionan mucho, nos llevaban a 52. A 52. ¿Quién queda de delegado en Sonora? No, delegado ya no hay ninguno, porque incluso a los primeros que llamaron fue a quienes erróneamente habían dado nombramiento de delegado. Como eso ya no puede, en junio del 19 no puede ya existir más que uno solo. Entonces a ellos sí les dijeron A ver, Santiago Luna en Profepa. Santiago Luna yo hablé a México con la directora de Conagua, pues diciéndole que Santiago permaneciera, y no, me dice, hay que hacer acato al memorándum, lo aclaramos, no hay ningún conflicto con Santiago, ni de nosotros, ni de la Conagua, ni de la Profepa. Hablé con la señora y le digo, bueno, no, me dice, no hay ninguna queja, es simplemente obedecer el memorándum. El doctor Morales del ISSSTE, sí, que también con muy buena relación, y muy buena relación con la gente del ISSSTE, y con nosotros también. Sin embargo, el ISSSTE le dijo... Duraron unos meses nada más. Sí, hay una serie de irregularidades, ¿no? Que creo que el doctor Morales, hasta donde sé, no le habían pagado. Y entonces, bueno, se le debe esa cantidad. Y ahora entró el subdirector administrativo, que es con el que estamos tomando acuerdos. Bueno, déjame ir un corte y regreso. Estoy platicando aquí en la mesa de pros y contras con el representante del gobierno federal en Sonora, el doctor Jorge Tadei. Se ha cumplido, se está a punto de cumplir un año que ganó la elección. 6 meses. Un año de que ganó la elección el presidente López Obrador, y 6 meses de que llegó al gobierno, y bueno, hay un corte que se está haciendo y una evaluación que se está haciendo, y hay programas en marcha, cambios, etcétera. De eso estamos hablando al regresar. Ballesta. Regresamos.
Ya está. Continuamos. Es la conversación con Jorge Tadei, el representante del gobierno federal en el estado de Sonora. Profe, a ver, bueno, te digo profe porque, pues, bueno, eres universitario, 35 años dando clases. 35 años de maestro. 7,000 estudiantes por las aulas. Nunca agarré a ni uno copiando, ya sabrás lo tonto que soy. Yo siempre les decía que había dos hipótesis, que yo era muy tonto para cuidarlos o que no copiaban. Y ellos siempre me dijeron, no sé si creerles, que la segunda hipótesis era la correcta. No copiaban, pues sí. No hay que perder la fe. De 7,000 no agarré a ni uno. Bueno, pues así de ingenuo y de buena gente. O eran muy hábiles. Una de dos. A ver, estamos en la parte de cómo se está estructurando el gobierno federal. Ha habido muchas voces en los medios, en las redes. Has estado muy activo recientemente, te he visto en las redes sociales, debatiendo con algunos colegas ahí sobre algunas críticas que les hacen. Y se refieren algunos a como que una falta de organización con el tema de las delegaciones, con el tema de la representación. Ahorita hablamos del tema de la política de comunicación social, sí que la dejamos para más para adelante, pero y ahora tú me lo estás explicando. A mí me parece que es muy útil que hayas podido venir a aceptar la invitación, justamente para conocer cómo es que se están organizando. Y también, desde luego, ver algunos, yo no sé si llamarles prietitos en el arroz, pero algunas situaciones que se han dado, como la de Petra Santos en Sedatu, que ha protestado, ¿no?, airadamente porque la movieron de la delegación y la tomó contra ti duro, se fue. Bueno, en el caso de Petra yo la respeto, la aprecio de muchos años. Sucedió eso, ¿no? Fue contratada por 3 meses, venció ese contrato. La Sedatu no hay todavía vacantes, no ha habido aprobación de la Secretaría de Hacienda para que se cree ese puesto. Entonces está el subdelegado jurídico Álvaro Montes de Oca, es el con el que voy a conocerlo el día de mañana y voy a tomar acuerdos con él para trabajar mientras se da alguna definición, tanto en Sedatu como en cualquiera otra de las dependencias. Ahora, en el Infonavit hay un consejo de administración que nombró a Vladimir Barbosa. ¿Y él queda? No tengo conocimiento claro de eso. Les he preguntado ahora a todos los, pues como es costumbre, ¿no? Los delegados tenemos un WhatsApp y les he preguntado que me vayan diciendo. Algunos me dicen, a mí no me han pagado, a mí me pidieron la bola para el día 30. Entonces hay una situación diferenciada y que se va a ir estabilizando seguramente en 15, 20 días. Porque mira, yo entiendo el caso tuyo, el caso quizá de Profepa, de la Secretaría de Economía, de la propia Sedatu, por la naturaleza de las dependencias. Y puse el ejemplo muy a propósito del Infonavit, porque el Infonavit tiene un consejo de administración que está integrado por representantes del gobierno federal, por los patrones y por los trabajadores. Como el Seguro Social, ¿eh? Algo parecido al Seguro Social. Creo que es todavía más estricto en el Infonavit porque les ponen metas. En el Infonavit los delegados trabajan por metas. ¿Sí? Y si no cumplen las metas, ellos son retirados del cargo. Sí, por eso me parecía que era más complicado ahí mover a alguien. Yo creo que es complicado en cualquier caso el movimiento, pero el memorándum era referido a las secretarías de Estado, a las empresas descentralizadas, a las como organizaciones tipo Infonavit, donde hay comités, no recuerdo ahorita el nombre, pero era todo descentralizado, toda la representación del gobierno federal, incluida la Comisión Federal. Entonces, la CFE. Sí, para llegar al nuevo esquema. En eso estamos transitando. Ahora, tenemos 6 meses para hacer eso también. Es decir, la reforma, la ley orgánica de la que te hablaba, daba 6 meses para empezar, 6 meses para trabajarlo y evaluar resultados. Y entonces en enero de 2020 estaríamos ya con la estructura definitiva del gobierno y con la gente que va a estar ahí, hasta donde se pueda hablar de definitividad, porque uno mismo no sabe si mañana... Bueno, ¿y para qué nombraron delegados? ¿Por qué no dejaron un encargado de despacho en lo que se modificaba el reglamento? Porque esto es muy importante, la pregunta, y la contextualizo. Estamos en una transformación, esto es diferente. La función del Infonavit va a ser diferente.
La función de la Profepa va a ser diferente. La función de la Semarnat va a ser diferente. La Secretaría de Bienestar va a ser diferente y va a ser diferente la estructura y la manera de hacer llegar los beneficios a la gente. Es un cambio conceptual, es justamente lo que llamamos transformación. Nosotros no somos alternancia. Yo lo he dicho en algunas partes, esto que estamos haciendo es una revolución pacífica, pero es una revolución. Entonces van a cambiar las funciones, van a cambiar las estrategias de las dependencias y evidentemente la orientación de los resultados. Te pongo un ejemplo sencillo de cómo tenemos que modificar algunas cosas. Estuve en la reunión del gobierno del estado y la SEDATU, una parte de la SEDATU nacional, vieron lo del fondo metropolitano, hay que concursar fondos metropolitanos. Tenía yo la idea equivocada, que quizás muchos la tengan, de que el fondo metropolitano debía servir para embellecer la ciudad, para crear una imagen nueva, modernista. Entonces, cuando vi los programas, conducción de agua en Nogales, drenaje para la costa de Hermosillo, alcantarillado para Hermosillo, agua potable en una parte de Guaymas Empalme. Entonces, ¿qué está pasando? Que en lugar de ir a eso que uno esperaría, estamos yendo a las necesidades reales. Imagínate partes en Sonora, en ciudades, estoy hablando de Nogales, Hermosillo, Guaymas Empalme, sin drenaje, sin agua potable. Entonces cambia el paradigma. Yo me atreví a proponer ahí, que es una propuesta que hice yo en 2006, del Metrobús, que además creo que urge. No, tú fuiste candidato a la alcaldía de Hermosillo. Sí, el 2006 que fui candidato por la alianza, en aquel tiempo se llamaba Por el bien de todos, primero los pobres, y propuse el Metrobús de Pueblitos hasta la planta Ford. Por ahí está el estudio, ahí está la posibilidad, creo que se puede echar a andar. Yo veía que había la posibilidad de bajar o de buscar los recursos ahí, sin embargo hay prioridades: agua potable, alcantarillado, conducción de aguas turbias, tratamiento de aguas. Entonces es un cambio en la visión del gobierno, de la visión del Estado. Hemos trabajado entregando apoyos en colonias y sí, se siguen haciendo colas de 10, 20, 40, 50 gentes. Y yo les digo a los servidores de la nación y les digo a los compañeros, pues ahora resulta que tenemos un presidente de la República que está muy preocupado porque la gente sufra para lograr los apoyos. O sea, al presidente López Obrador le molesta que la gente se levante a las 4 de la mañana y a las 10, 11 de la mañana en pleno calorón les den los apoyos. Estamos trabajando en eso, no lo hemos logrado, pero es una preocupación extra que tenemos. Antes las dependencias decían, pues si quiere el apoyo que le batalle, ¿no? Entonces están cambiando los paradigmas, a eso me refiero. Bueno, yo lo de las colas no sé cómo lo van a resolver, Estamos atacando, mira, hay problemas tan simples como esto: los bancos que llevan el dinero, sí, llegan a las 9, 10 de la mañana, ya lo estamos logrando que lleguen a las 7 de la mañana, estamos reforzando con Telecom, estamos metiendo, concentrando servidores de la nación. Es una preocupación de este gobierno que la gente no solo reciba los apoyos, sino que lo reciba de la manera cómoda. Lo vamos a resolver, ya no va a haber colas, vamos a bancarizar en todo el país, vamos a meter 8,000 centros integradores que van a tener un cajero, y entonces el más lejano de los mexicanos va a tener su tarjetita y lo va a cobrar cuando él quiera. A eso iba, maestro. A eso iba. Está buscando soluciones de fondo. La única manera que por lo menos yo vería de que se eviten las colas, pues es bancarizarlos a todos, darles una tarjetita de débito en donde se les deposite, ¿no? Pero pues bueno, hay regiones en el país, bueno, aquí en Sonora incluso, que es un estado mucho más avanzado que otras entidades del sur del país, tú las conoces bien, que no hay un cajero y probablemente nunca haya un cajero, ¿sí? Vamos a tener los 8,000 centros integradores, se llaman, y en el cálculo que tenemos, la logística que se está trabajando en todo el país, se piensa que ningún mexicano estará a más de 7,5 kilómetros del centro integrador. Bueno. Entonces... ¿Cuántos servidores de la nación hay aquí? En Sonora, 380.
380. En México 10,000. ¿Piensan crecer aquí en Sonora más? Yo creo que se va a tener que ir creciendo, aun cuando en la medida que se bancaricen los sistemas va a ser más fácil. Pues digo, igual hay que ir a hacer levantamientos y a constatar que la gente esté recibiendo el beneficio. Claro, sí. Lo que sigue, la función fundamental que tenemos los delegados del gobierno federal es seguimiento físico y financiero de la obra y de la inversión pública y evaluación de los programas. Entonces, para hacer todo eso necesitamos, en efecto, y estoy de acuerdo contigo, lo hemos estado solicitando ya, pero bueno, mientras no se liberen la cuestión presupuestal, porque ahorita en la siguiente, si me permites, te leo algunos compromisos que ya se han cumplido. Y sí, claro, entre otros de ellos está no adquirir más deuda pública, no subir impuestos. Entonces, con lo que teníamos, con lo que tenemos, con eso estamos llevando los apoyos a la gente. Bien, es el mismo presupuesto. Me imagino que se jala la cobija de un ladito, se jala del otro lugar. Pero se está combatiendo la corrupción, hay cosas buenas. Por ejemplo, claro, ya se está recibiendo más aportación fiscal de muchos, pues no le voy a llamar evasores. Y hay un programa muy interesante, estuvo aquí el viernes el procurador fiscal el asunto de la facturación falsa. Hay mucho nuevo rico que se ha dedicado a hacer facturaciones falsas. El modus operandi es muy parecido al de la mafia. Tú agarras a un señor en Chojoa y le dices que ponga un negocio de X, le pagas 3,000 pesos mensuales, y entonces por allá en Chiapas aparecen facturas de ese señor. Si hay un problema, el señor va a la cárcel. Ahora es al revés. Ahorita lo voy a leer. Se ha considerado ya facturación falsa como un delito grave y que se persigue de oficio. Entonces eso va a cambiar la cosa y hay una evasión tremenda por esa facturación falsa, de tal manera que ahí va a rescatar el Estado algunos recursos. También hay mucha economía informal de eso. Yo soy partidario de que se formalicen todos. Acuérdate que la propuesta nuestra para la cuestión fiscal... Y es muy complicado a veces para mucha gente. Hay que simplificarla. Hay que simplificarla como en Estados Unidos. Crédito a la palabra. Usted diga cuánto ganó. Y va a haber auditorías. Estamos trabajando en eso. Muy importante tu pregunta, porque con ello le hacemos ver a la gente que este proyecto de transformación en serio de la República, de la transformación de México, apenas empieza. Si te digo que estamos poniendo las bases, me quedo corto. Esto es un proyecto muy ambicioso para modificar las condiciones de vida de la gran mayoría de los mexicanos. Bueno, no quiero el corte. Nada más antes de irme, profe, a mí se me hace que sí se equivocaron nombrando delegados. Podían haberse esperado. Me da la impresión de que podían haberse esperado. Es más, hasta más barato les hubiera salido haber nombrado encargados de despacho en lo que se daba esta transformación que me estás platicando. A mí se me hace, ¿no? Puedo estar de acuerdo, pero fue decisión que tomaron las dependencias. Bueno, hubo un pequeño accidente aquí. Vamos a un corte y regresamos ya al tercer bloque con Jorge Tadei. Ballesta. Regresamos.
y esta. Continuamos. Bueno, vamos al tercer bloque de esta charla con Jorge Tadei, que es el representante del gobierno federal en el estado de Sonora, al cumplirse 6 meses de la llegada de la cuarta, o del gobierno de la 4T, como lo conocemos, a la presidencia de la República. Ha habido una serie de cosas, de encuentros y desencuentros hacia afuera, entre la figura del presidente y quienes representan al presidente, profe, en los estados, pero también hacia adentro, ¿no? Porque ha habido visiones distintas de cómo ir ejerciendo ese gobierno, de cómo ir transformando las cosas. Quizá todos ustedes estén de acuerdo en que las cosas tienen que cambiar. Donde a lo mejor se atoran es en el cómo. Y yo me quedo con esa idea de que no había necesidad de que nombraran delegados para que después quitarles el nombramiento. Se hubieran quedado con un encargado de despacho y hasta más barato les sale. Pero en fin, ya está hecho. Ahora, ¿cuál es, en esta estructura, cuál es la función del representante del gobierno federal en Sonora? ¿Cuál es su función? Bueno, ¿Tú nada cómo más coordinas o cómo es? Sí, nada más te digo, llegamos nosotros al gobierno con una alianza muy amplia. Entonces hay diferentes trayectorias, claro, diferentes experiencias, y hay que reconocer que a algunos secretarios de Estado no les ha sido fácil entender esta nueva estructura. Algunos trabajaron incluso en gobiernos donde tenían toda la independencia para nombrar y trabajar con los diferentes representantes que ellos tenían en los estados, que por cierto se llamaban delegados. Entonces hay una relación así vertical de México a la delegación. Cuando viene esta figura del llamado delegado de los programas de desarrollo o superdelegado, entre comillas, pues no se entiende del todo. Sin embargo, se está caminando porque, insisto, lo que nosotros tenemos es la responsabilidad de servir de enlace del gobierno federal con el gobierno del estado, con los diferentes poderes, pero fundamentalmente es el seguimiento y evaluación física y financiera de la inversión federal en el estado. Bien, ellos te informan a ti en esta estructura nueva. Los representantes de estas dependencias te informan a ti de cosas o tú los coordinas. Sí, hemos estado reuniéndonos con ellos, sí. Yo los he citado, nos platicamos, nos intercambiamos las problemáticas. No hay todavía, yo espero que eso se vaya dando 1 mes, 2 meses más, esta comunicación muy horizontal, porque insisto, hay dependencias, hay secretarías que era desde México. Y sí ha servido la figura que el propio presidente nos da la fuerza de asistir a las reuniones de gabinete ampliado. Entonces ahí se habla siempre de los coordinadores estatales y los secretarios cada vez han ido teniendo mejor relación con nosotros y nos contestan las llamadas. Sí. Nos contestan las llamadas, son muy atentos, nos dicen también por WhatsApp, responden, es gente sencilla, muy accesible. Insisto, es una nueva forma de hacer gobierno y en eso estamos. Bueno, voy a interpretarte. Sí. Entiendo que muchos secretarios de Estado de López Obrador, con una hechura distinta, la anterior. Sí, algunos vienen ya de gobiernos anteriores. De gobiernos anteriores. Les costaba trabajo, por no decir que se resistían, a trabajar en esta nueva estructura. Y supongo yo que defendieron a los delegados que tenían los estados, sí, ¿no? Sí, claro. Porque a ellos les resultaba más práctico, quizá en su estructura mental, coordinarse con el delegado que tenía en el estado y no en esa estructura distinta que dispuso el presidente. Muy clara tu visión, y entonces hubo algunos desencuentros que afortunadamente ya entrando en vigor el modelo, a partir del 1 de junio se van a ir afinando detalles para mejor coordinación. El objetivo fundamental es que el gobierno esté al servicio de la gente. Nosotros concebimos al gobierno como quien está administrando el dinero del pueblo. La gente paga impuestos, llega al gobierno. El gobierno no es para que se lo sirva, no es para que se luzca, no es para que haga campañas con ello, no es para que se gaste el dinero en grandes sueldos, etcétera. Es para que le regrese a la sociedad posibilidades de desarrollo. En eso estamos empeñados. Maestro, a ver, el pueblo. ¿Cómo visualizas tú
físicamente al pueblo. ¿Quién es para ti el pueblo? Porque el pueblo paga impuestos, sí. Yo pago impuestos de mi salario aquí en Televisa, sí. Pero un empresario que genera 10, 15, 20 empleos también paga impuestos. ¿Es Claro. igual de pueblo que cualquier otro obrero? Sí, yo creo que cuando hablamos del pueblo nos referimos a la mayoría de la gente. Y la sociedad tiene diferentes estratos. Cuando una sociedad como la mexicana está muy diferenciada, justamente por un modelo, desde nuestro punto de vista, equivocado. Fíjate, en 1994 no había ningún mexicano en Forbes. Ahorita hay 24. Tú preguntas, entre los primeros hombres más ricos del mundo, no es un alemán, no es un inglés, no es un japonés, no es un gabacho, un gringo. Es un mexicano. Entonces hay una desigualdad tremenda y cuando hablamos de pueblo es la búsqueda de que la mayoría de los mexicanos tengamos estatus de progreso, que podamos avanzar. Hay una desigualdad a tal grado, yo oía hoy en la mañana en la conferencia del presidente, 22 millones de mexicanos usan tambo de gas. Tu servidor hace 10 años usa tanque estacionario. Es una élite, soy una élite. Tengo trabajo, tengo vacaciones, tengo aguinaldo. Entonces, el asunto es que también las élites se entiendan como élite y tengan un cambio en su visión que debe ser hacia la solidaridad con los demás. Cuando yo te hablo que en vez de el Metrobús, bueno, ayer hubo un problema en Durango, no sé si te enteraste, el presidente pidió a mano alzada ahí, si querían Metrobús o agua potable, y el famoso pueblo dijo que agua potable y le tumbaron el proyecto al gobernador, que era del Metrobús. Entonces hay ese dilema entre considerarnos una sociedad muy avanzada o una sociedad en desarrollo. Fíjate. Pero cuidado, Bueno, yo pienso Sí. que no debe estar peleada una cosa con la otra. Pues no está peleado, pero ¿cómo es posible que nosotros tengamos un avión de 8,000 millones de pesos cuando hay gente que no tiene agua para tomar? Cierto. O sea, Cierto, totalmente, por elemental cristianismo, eso no se vale. Pero mira, yo tengo mis reservas con eso de la mano alzada, ¿sí? A ver. Bueno, con eso sí, pero los modelos de desarrollo son muy claros. Si no vamos a desarrollar a la sociedad en su conjunto, no podemos, mira... Pero es que si desligas una cosa de la otra, maestro, No, ¿sí? El Metrobús, por ejemplo, que tú proponías, que le tumbaron al gobernador de Durango, le da una viabilidad a la ciudad. Vuelve a la ciudad más viable para que cualquier persona viva, se traslade, trabaje, sea efectiva en sus trabajos. Absolutamente, ¿sí? yo soy un enamorado Sí. de eso. Y entonces, digo, yo propuse el Metrobús la semana pasada. Llega más inversión, llegan más impuestos y hay más dinero para poner agua potable. Claro, es el gran dilema de cómo avanzar y cómo darle oportunidad a los que no tienen. Pero hay proyectos de desarrollo. Mira, estamos tratando de desatorar el asunto de los gasoductos. ¿Y a qué nos va a llevar el gasoducto? A que sea más barata la generación de electricidad. Quizás a bajar los costos de la electricidad y ello va a ser un facilitador para el desarrollo industrial. Estuve el viernes con los empresarios en esta reunión donde estuvo el compañero procurador fiscal. Me he estado reuniendo con empresarios de distintas maneras. No riñe, lo que pasa es que aquí está en juego la visión social del empresario. Es decir, habíamos tenido en los últimos años del modelo algunos, como le dice el presidente, traficantes de influencia, es decir, agarro, consigo, sin duda, etcétera. Entonces, eso se tiene que acabar y tiene que surgir un empresario que haga productos con buenos costos, que optimice sus procesos de producción, que te entregue productos de calidad, baratos y con buen servicio. A ver, entonces, bien. eso es una revolución, eso es parte de la transformación. Tener empresarios que realmente sean emprendedores, que es un gran reto. Yo soy ingeniero industrial y sé lo que es optimizar un proceso. Ahora, esa transformación requiere un compromiso del gobierno. ¿Sí? Bueno, el gobierno ha estado siempre ahí. Sí, de los empresarios. Bueno, te voy a cambiar la pregunta. Es decir, desde ustedes, que son los artífices y los implementadores de esa cuarta transformación, me queda más o menos claro qué es lo que le piden a esa élite, a esa minoría del dinero. El compromiso que me lo acabas de describir muy bien. Y a la gente, ¿qué le piden? Porque la gente no puede estar pasiva nada más. No, claro. El pueblo también debe tener un compromiso, ¿no? El pueblo tiene que comprometerse. Mira, si ves el mapa nacional, el atraso estaba en el sureste, la región del centro más o menos, y el norte
muy en la dinámica del mercado. Hacia Nosotros arriba, crecimos sí. al 4%, allá abajo al -2% y acá en medio al 0%. ¿Cuál es la estrategia de López Excepción Obrador? del Bajío, ¿no? El Jalisco Istmo, y esa ¿sí? parte. ¿Cuál es la estrategia de López Obrador? El Istmo, el Tren Maya, sembrar 1 millón de hectáreas, los caminos de Oaxaca, y ahí el camino es progreso, pero lo está haciendo con mano de obra de Oaxaca, lo mismo la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles de diferentes tipos, es gente, están creándose 200,000 empleos. Entonces está orientándose allá y no está la gente nomás recibiendo el recurso, sino que está participando. Y aquí en Sonora está el gobierno apoyando el desarrollo de la parte norte con 1,100 millones de pesos, reducción del ISR, reducción del IVA, aumento del salario mínimo, homologación de las gasolinas, que no hemos llegado todavía a eso. Yo he estado hablando mucho a México para la homologación de las gasolinas. Lo que me dicen es que se han resistido los propios dueños de las gasolineras. Bueno, y hay una gestión que hacer, por eso todos los lunes se pone en exhibición quiénes pagan más, quiénes pagan menos. Hoy aprendí un término nuevo que se llama el rastrillo, porque resulta que a distancia de la gasolinera ponen un sistema de cómputo que te permite aleatoriamente irle bajando a los litros, como pueden ser 920 Y un software que mililitros. descubrieron ahí Sí, para y se llama rastrillo porque te puede rastrear un poquito todo, Sí. cortarte el bigote o la polaca, ¿no? Sí. Entonces ellos dependen, y cuando llegan los amigos lo apagan, entonces cuando llega la Profeco. Son cosas que vamos a descubrir, así como lo que te dije de la facturación el tema de falsa facturación. que se está atacando, el huachicol, que era algo que ni en el mundo lo hacíamos, y qué bueno que ahora todo sepamos que hay eso. Debe de haber huachicol en el agua, debe haber huachicol en muchas partes. Entonces hay que entrarle. En el presupuesto. A ver. Yo creo que el principal huachicoleo está en el presupuesto. A ver, antes de que no sé si nos queda tiempo. Sí, porque nos quedan como unos 12, 13 minutos. Bueno, quisiera decirte, reserva de lo tuyo, nada más Sí, esto. a ver. Muy importante, porque se ha querido sembrar en los medios, en la comunicación. También hay que decirlo, que se hizo una pollita por ahí de 1,500 millones para atacar a Andrés Manuel, al presidente, en los medios. Lo están haciendo, uno entra a las redes y aquello parece que está desbaratándose el país. ¿Por eso le entraste al debate en redes? Para No, entré para exhibir eso, porque si te fijas, una no, pollita. yo decía, rumor, pues es una pollita, si pone 100 millones, pues uno que está ganando un montón le pone, ¿no? Sí, bien, es va. una pollita, ¿no? Esa es la vaquita. Yo ponía ahí que los rumores, las falacias y los inventos son las Sí. maneras de atacar, y entonces eso fue una provocación para quienes están esparciendo esos rumores y esos inventos. Yo les digo, es una transformación. Cuando tú decides pintar una recámara de tu casa, hay una incomodidad ahí, mover aquello, o sea, te provoca cosas. Si decides construir un cuarto, es un mes que vas a tener un cochinero ahí, pasando los carretillas, los albañiles. Así son las remodelaciones, ¿no? Así son las reconstrucciones. Cuando haces una carretera, haces la desviación, es un desastre, una incomodidad. Me tocó ahí 10 años de la carretera de Cananea que iban, y las desviaciones larguísimas. Entonces estamos ante eso, ante una incomodidad que provoca una transformación, una revolución. Sin embargo, aquí hay algunos elementos de esa transformación que estamos haciendo y que apenas empieza. Fíjense, se bajó los sueldos a la mayoría de los funcionarios. Es decir, nadie gana más de 108,000 pesos neto. Se está haciendo estos programas de apoyo a discapacitados, apoyos de preparatoria, pero estoy hablando de 26 compromisos de 100 que ya ha cumplido el presidente. Diconsa y Liconsa se fusionaron para dar paso a una empresa que se llama Segalmex, que se va a encargar de la seguridad alimentaria de la mayoría de los mexicanos. Se canceló la reforma educativa. No va a haber aumento de las gasolinas ni de la luz más allá de la inflación, es decir, no al gasolinazo. No aumentar la deuda ni los impuestos, y eso se está cumpliendo. No hay asesores, ni guardias, ni choferes a funcionarios. Se redujeron los gastos innecesarios en el extranjero. No hay impunidad. Se puede juzgar hasta el presidente de la República. Son logros que ya se han alcanzado. Es delito grave la corrupción, el huachicol, falsificar facturas, el fraude electoral y la compra de votos. Ahí hubo 2 elecciones
y al menos en apariencia salieron muy limpias. Curiosamente no hubo tanta votación, porque ya no están los elementos esos disuasivos que había por allá. La residencia de Los Pinos ya es para recreación y arte. El Estado Mayor desapareció, ya no tenemos avión presidencial. El salario mínimo nunca va a subir por abajo de la inflación. Andrés Manuel dice que no va a perder contacto con el pueblo, todos los fines de semana sale a escuchar de voz propia de la sociedad. La mañanera, que es un círculo de discusión, donde le preguntan, bueno, hasta le preguntaron que sí iba a pasar con la resurrección de Juan Gabriel, ¿no? Bueno, la Guardia Nacional, que ya viene, y un respeto irrestricto a la libertad de expresión. Usted puede revisar columnas, agarre columnas al azar, de ahorita, de hace 3, de hace 5, de hace 10 años, y a ver si alguien se expresaba así del presidente. Me parece bien interesante. Me parece que se ha caído en libertinaje, y yo diría que habría que cuidar la libertad de expresión. Siempre se ha caído en un libertinaje. Hay muchos ejemplos en muchos medios de comunicación, en todos. Bien. En todos hay ejemplos de libertinaje en el ejercicio de la comunicación. Me parece que eso ha sido muy, muy nocivo ahorita con el presidente. Ahora me parece interesante que el presidente pueda debatir con los medios, ¿no? Sí, él siempre pide su derecho de réplica nomás. Si me puedes criticar, pero yo también tengo chance. Pero sí, de repente sí se pone muy duro. No nada más el presidente, los adversarios del presidente también se ponen muy duros con él. Y hay cosas que a mí sí me preocupan. Esas faltas de respeto tan tremendas a las Fuerzas Armadas en este país. Sí. Hay una instrucción. Había instituciones que uno respetaba en automático. Profe, tú eres de una hechura hace muchos años, eres académico. Eres miembro, somos miembros de una minoría, yo de un medio, tú académico de una minoría en este país, que podemos entender, yo creo que tú lo entiendes, que esas cosas son muy peligrosas y no se deben permitir. Yo coincido con eso, creo que no se volverá a repetir. Es que hay una instrucción del presidente de no reprimir a la gente. O sea, él dice, este gobierno se compromete a no reprimir al pueblo. Sí, pero tampoco vas a agarrar pedras a los soldados y los soldados se tienen que quedar callados, los vas a desarmar. Como yo creo que ese tipo de cosas se tienen que revisar, porque si bien es cierto, el presidente felicitó a los soldados por haber aguantado la orden con estoicismo, eso te habla de una situación crítica, pero también te habla de que los propios mandos no contravinieron esta idea, que ojalá y podamos seguir, porque el presidente López Obrador es tremendo pacifista. Pues es decir, en 12 años no quebramos un vidrio, ahora que llegamos estamos tratando de mantener la paz en lo posible. ¿Cómo es la relación con la gobernadora? Que por cierto hoy es su cumpleaños, ¿eh? Primero que nada, aprovechando para felicitarla, tenemos una excelente relación. Ha habido una magnífica colaboración, estamos trabajando muchas cosas con la Secretaría de Gobernación, de Gobierno, ¿no? Con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía del Estado, con las diferentes dependencias. Estuve con la gente de SIDUR, Ricardo, que anda convaleciente ahí. Son muy buenos equipos de trabajo. Entonces hay una coordinación buena en el trabajo. Se lleva bien. Y en particular yo tengo buena relación con la señora gobernadora, ella también, y la instrucción que tenemos es de colaboración, de acercamiento y de echar a andar los proyectos del Estado, que es el objetivo tanto de ellos como de nosotros. Ahora, se viene un asunto delicado. Los acuerdos que se tomaron con el gobierno de Donald Trump para el tema migratorio es un asunto que nos va a pegar aquí en Sonora sin lugar a dudas, porque el compromiso que hizo el gobierno mexicano no es menor, profe, ¿sí? Estamos hablando de darles asilo, darles alimentación, darles oportunidades laborales, servicios de salud y servicios educativos. Tú mismo empezaste diciéndome que uno de los grandes problemas era el tema de la salud, que faltaban medicamentos, que faltaban hospitales, médicos, enfermeras, y luego van a venir ellos. Se va a complicar. Aquí en Sonora somos estado fronterizo. Sí, yo creo que lo que se va a hacer en el sur del país, en la Guardia Nacional precisamente, de tener cuidado de quienes entran, esa es una cuestión que va a frenar en mucho la migración que nos llega hasta acá, y que por cierto hay que decirlo, parte del problema es que, hoy lo dijo el presidente también, pero yo lo tenía detectado, parte del problema es que hay un asunto de trata de personas en el mundo. Sí. En lo que va de junio se han detectado aquí más de 40 personas de Camerún, algunos de Mauritania,
que uno batalla hasta para encontrarlos en el mapa, ¿eh? Sí. O tú sí has de saber. Pero entonces creo que es un problema bastante complejo y ¿Va a estamos... haber dinero del gobierno federal para Sonora en ese tema? Por lo pronto, hoy se detectaron 74 migrantes y la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una instrucción de atenderlos. En eso estamos, con apoyo de DICONS, es decir, hasta ahorita el gobierno federal, mientras se hace ese convenio que algunos gobernadores de la frontera están pidiendo. Son nuevas situaciones, nuevos problemas. Yo sostengo, que era un poco lo que tú veías como debate, sostengo con el presidente López Obrador que es el momento en la historia del país donde más gente está informada. Es hoy, como nunca antes, la sociedad mexicana está informada, lo que eso quiera decir. Es decir, muchos tenemos conocimiento. Entonces, esto está generando una nueva situación en el país, la gente está sensible, está opinando, y nosotros como gobierno tenemos que ser receptivos también a esas críticas y a esa posibilidad de ir mejorando en los objetivos que nos hemos planteado. Ahora, porque no todas las críticas que haya contra el presidente López Obrador son críticas malintencionadas. No, claro que no, no para nada. Hay gente que de buena fe y honestamente ejerce la crítica y dice, oye, a mí me parece que está mal lo que está haciendo el gobierno federal aquí, a mí me parece que se equivocan y son críticas honestas. Sé que no todas, sé que muchas tienen una motivación política, 100%, lo sabemos. Claro. Incluso aprende uno a ubicarlas. Claro. Pero hay otras que sí. Sí. Y es ahí donde yo creo que hay que darles un tratamiento No, distinto. nosotros venimos de la protesta acompañada de la propuesta. O sea, siempre que protestábamos en todas partes, proponíamos alguna salida. Entonces, quien haga una crítica, ahí lo calificas, ¿no? Porque hay quienes solamente avientan el insulto, la descalificación total, y hay gente que se nota en el propio Twitter, en 140 caracteres te ponen la propuesta, el deber ser. Entonces yo creo que estamos en la construcción de un nuevo momento nacional. No es fácil, nadie dijo que fuera fácil. Yo en lo particular estoy muy entusiasmado, quisiera contagiar a la sociedad de esta incursión en el nuevo momento mexicano. Andrés Manuel es un gran líder, hombre muy trabajador, muy comprometido con las mejores causas de este país, que está haciendo su esfuerzo cotidiano, enfrentando pues a quienes normalmente se oponen. Yo sostengo, porque además así es la estadística, de cada 4 mexicanos, 3 apoyan al presidente López Obrador y hay 1 que está en contra, que ya estaba muchas veces. Lo que pasa es que ese 1 tiene recursos, tiene poder económico, tiene medios, entonces por ello se dan las contradicciones que a veces pretenden llevar al simplismo de que esto no está caminando. Yo sostengo que vamos por buen camino, que siendo el arranque apenas a 6 meses de una reestructuración, de una transformación, creo que vamos caminando bien. ¿Hay política de comunicación social o no la hay? Mira, eso fue una idea que se me ocurrió. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron a Cedillo? Te preguntó el compañero reportero. Sí, que a quien no tenía el gusto de conocer, nunca lo vi en ninguna parte, y de hecho busqué y no encontré su mensaje, pues. Pero a Cedillo le preguntaron que cuál era la línea, dijo, la línea es que no hay línea. Entonces me dice, ¿cuál es la política de comunicación? Pues estaba yo dando una conferencia donde las había citado. Sí. Tenemos presencia en medios, mandamos sí, es un grupo de WhatsApp y de una lista. No, pero de también mandamos boletines. Comunicados. El asunto es que yo creo que el político debe ser diferente. Yo no estoy en campaña para nada. No quiero estar en campaña para nada. No aspiro a nada. ¿No tienes proyecto político? Más que a trabajar. No, si ¿No quieres ser diputado federal, local? No. ¿Alcalde? No, tampoco. Yo no quiero ser más que un servidor de la nación, como lo estoy siendo ahorita. Tampoco le saco a la responsabilidad. Yo te debo decir que yo no quería ser candidato a la presidencia municipal. Y sin embargo, le entré y creo que hice un buen papel. No quería ser candidato a diputado federal, pues la circunstancia, había que salvar ahí el registro en aquel tiempo de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Sí. Le entramos y lo logramos. No me encarto para nada, no tengo ninguna aspiración, pero si se requiere... ¿Te descartas? Si quieres, tampoco puede decir uno que no, porque la circunstancia te puede llamar. Si me llama la circunstancia, pero fíjate, la circunstancia nos va a llamar
si tenemos trabajo y buenos resultados. Yo me siento un operador de los programas sociales de bienestar, y eso es algo muy bonito que Andrés Manuel López Obrador pone en la representación en quien está encargado de los programas de bienestar. O sea, la Sol en su tiempo y ahora Secretaría de Bienestar es de las secretarías más humildes, gente con mucha vocación de apoyar a los demás. Yo estoy muy contento trabajando con ellos, y nuestros objetivos, y es una manera de hacer política, es lograr buenos resultados del gobierno federal, vincularnos con los gobiernos del estado, con los gobiernos del municipio, y apoyar a la gente, apoyar a los mexicanos, apoyar el desarrollo, el crecimiento de esta región en la que nos toca estar. Bueno, entonces no te voy a descartar, entonces no te voy a borrar de la lista. No me de posibles encarte, pero no me descarte. Sí, no estás para nada descartado. Te digo porque, bueno, puede llegar algún ofrecimiento, decirte a alguien, el presidente, ¿sí? Yo recuerdo a una señora que le dijeron que fuera candidata a la alcaldía y no quería. Le dijeron, ándale, lánzate. Y no quería. Y ahí está. Es la presidenta municipal de Hermosillo. Sí, Célida. Y ella no quería, ¿no? López Obrador le dijo, lánzate. Y ella, no, señor, yo no quiero. Yo quiero ser senadora. Lánzate, vas a ganar. Y ganó. Bueno, te digo, yo estaría pero no tengo ninguna aspiración, estoy por jubilarme de la universidad. Estoy en este trabajo, te digo, con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Esperaría yo durar lo que dure el sexenio, pero también sabe uno que esto es temporal, se nos puede pedir la pelota mañana mismo. A lo mejor y a raíz de esta entrevista me piden la bola. No, pero ¿por qué? Bueno, si todo salió muy bien. O sea, sí. Pero dijiste algo que no debiste haber dicho. No, yo creo que todo bien, y qué bueno que haya esa libertad de expresión. Si ya estamos por terminar, no sé, o queda tiempo. Sí, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. De una conclusión, si bueno, algún mensaje final. Ok, la conclusión es, la Cuarta Transformación va bien. Evidentemente un proceso de cambio, una revolución pacífica como la que estamos haciendo, ocasiona algunas molestias, pero en general estamos poniendo apenas las bases para un modelo de desarrollo distinto en el país, en la búsqueda siempre del bienestar de la mayoría, del bienestar de los mexicanos. ¿Para cuándo están ya todos acomodados? ¿Enero del 21? Digo, ¿del 20? En enero del 20 tendrá que estar ya la estructura bien definida. Yo creo que este mes de julio, agosto, será de acomodos y de ir sentando bien las bases, y nosotros en la idea de comunicar con la gente cuando ya esté bien establecido quiénes se harán cargo de las diferentes responsabilidades, lo vamos a dar a conocer. Maestro, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Hasta luego. Buenas noches. Es el maestro Jorge Tadei, es el representante del gobierno federal en el estado de Sonora, ya más o menos dándonos una explicación de cómo ha ido operando, cómo se ha ido acomodando el gobierno de la 4T en el caso de Sonora, y no se descarta, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Les recuerdo, este programa se transmite todos los lunes a las 9 de la noche en la señal de Televisa Sonora, y hay una retransmisión los sábados a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora. Yo soy Sergio Valle, le agradezco su atención. Gracias. Hoy a las 9. Ballesta presentó